Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y este es su foro 506. Este programa que nace como un compromiso sincero, ciudadano, para poder hacer análisis de la mano de nuestros invitados y poder llevarle a usted criterios, visiones distintas ante una misma problemática. Hemos, a través de todos estos programas que han pasado a través de este tiempo, volado por diversos temas. Hoy vamos a hacer un análisis muy completo y muy concreto de las propuestas del gobierno de Carlos Alvarado y ese planteamiento que quieren llevar al Fondo Monetario Internacional a cambio de un nuevo empréstito que pone muy tensas muchísimas de las cuerdas que mueven y llevan la armonía y el tono de la sociedad. Voy a iniciar presentando a mi compañero Alberto Boza Handal, financiero. Alberto, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Igual, me siento muy feliz de compartir hoy también con vos, particularmente solo nosotros dos este programa. A ver cómo nos va juntos. Exactamente. Y les presento al doctor Walter Herrera Cantillo. Doctor, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, muchas gracias don Luis Fernando y don Alfredo. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar temas tan importantes. Ahí solo una aclaración, para ser doctor solo me falta la tesis doctoral. En eso estoy terminando en la Universidad de Costa Rica. Bueno, don Walter, voy a presentar un poquito de su currículum a todas las personas que nos ven en este programa y que no lo conocen. Don Walter Herrera Cantillo es ingeniero eléctrico, máster en economía por la Universidad de Costa Rica. Es adicionalmente máster en finanzas por la Universidad Interamericana de Costa Rica. Tiene otra maestría en el área de administración de negocios por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y bueno, como decíamos, hizo su doctorado en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. Es profesor universitario desde 1998 y hasta la fecha. Don Walter, hoy, y muy a pesar de ese extenso currículum y carrera académica tan vasta, además de ser profesor universitario, quiero que conversemos como ciudadanos. Hoy va a ser una conversación muy íntima, muy como si estuviésemos tomándonos un café bien sabroso en una cafetería muy distendidos, tratando de desglosar desde las diversas visiones que podamos tener de la economía y las finanzas, también de la mano de mi compañero Alberto, que es un financiero, para poder entender todo este accionar del gobierno, pero desde la visión de las políticas públicas. Y quiero tal vez tratar de hacer una pequeña introducción de las políticas públicas. Las políticas públicas son todas aquellas ideas, aquellos proyectos que el gobierno trata de ejecutar. Algunas políticas tienen la característica que atraviesan el tiempo de un gobierno constitucional. Voy a explicarme. Hay políticas públicas que para poder ejecutarlas, pensemos en una carretera, se diseña en un gobierno, se busca el financiamiento en otro gobierno, se ejecuta en otro gobierno y se estrena en otro gobierno. Entonces, las políticas públicas en términos de salud, de educación, de infraestructura, de políticas económicas como las que estamos viendo actualmente, a veces tienen esa característica. Se parecen más a movilizar un crucero, un barco mercante en el mar que requeriría de un gran espacio para poder dar vuelta, a diferencia de lo que se ejecuta en una empresa, que podemos llevar un plan de acción, de desarrollo, una reingeniería en cuestión de meses o de muy pocos años. Bueno, don Walter, para poder hacer una primera entrada, digamos, a los temas que queremos discutir, nosotros usualmente abrimos el programa con una pregunta abierta y es, ¿cuál es su lectura del estado de la política? ¿Cómo considera usted, don Walter, que se encuentra el ciudadano frente a las políticas actuales de este gobierno de Carlos Alvarado? Bueno, no, muchas gracias por esa pregunta. Mire, hoy el ciudadano está dejado de lado. El ciudadano es solo un tomador hoy.
no es una parte activa dentro de la construcción de las políticas públicas. Te voy a explicar por qué. Las democracias fuertes y si se robustecen, y las democracias hay que estarlas alimentando siempre. Pero las democracias crecen por la ley de pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque si tenés un gobierno que está, digamos que es muy abusivo, entonces estén las organizaciones sociales, los diferentes sectores que vienen a hacer el contrapeso. Entonces la democracia se mantiene en esa ley de pesos y contrapesos. Así es como funcionan las democracias, y las democracias más viejas en el mundo, así es como han funcionado. Hoy, desafortunadamente, las organizaciones sociales y las organizaciones gremiales y las sectoriales, todas estas organizaciones están de lado en la formulación de los procesos de políticas públicas. Las políticas públicas es una formación que debería de tomar en consideración todos los elementos y todos los involucrados que van a ser afectados o que van a ser beneficiados con esas políticas públicas. Hoy vimos, por ejemplo, lo que pasó con la aprobación del impuesto de valor agregado, donde no se tomó en consideración lo planteado por algunos grupos. Y así últimamente no se está tomando en consideración qué es lo que dicen las diferentes organizaciones, principalmente las organizaciones sociales. Recordemos que este país es de todos, es de todos, suyo, mío y de toda la gente que está alrededor, y que cada uno de nosotros tenemos una visión de país. Así es que deberíamos en principio construir un país con una visión donde juntos podamos construir el país en el cual todos estemos de acuerdo, o por lo menos en términos generales tengamos una visión general sobre eso. Eso se ha perdido desafortunadamente en los últimos dos gobiernos principalmente. Excelente. Don Walter, comparto con usted, a mí me parece que esta estructura que usted bien nos explica de los pesos y contrapesos, por excelencia, digamos, desde la arquitectura republicana, si pudiéramos hablar de un tipo de diseño republicano desde la época napoleónica, o una herencia del derecho napoleónico, establecía a un Congreso que es el elemento más cercano al pueblo y el que tenía que saber frenar al jerarca, al monarca, al presidente, a través de las leyes, ¿verdad? Y en una representación muy cercana al ciudadano. Hoy, lamentablemente, vemos esa institución en nuestro país y en esta coyuntura desvanecerse. O sea, la vemos prácticamente plegada completamente al Poder Ejecutivo. Por el otro lado, el otro sistema de pesos y contrapesos que usted muy bien indica, debería de ser el Poder Judicial, que tiene que establecer por el principio de legalidad, dejar que el jerarca, el Poder Ejecutivo y todo el gabinete únicamente pueda llegar, pueda moverse, pueda decidir dentro de los criterios legales hasta donde la ley le permite. Muy a diferencia del ciudadano que aplica a otro concepto, el principio del derecho privado, que es yo hago todo lo que no lesione un principio de otra persona o un bien jurídico, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer todo lo que la ley no me lo prohíba, claramente. Y por el otro lado, el sector público solamente puede hacer lo que la ley específicamente. Entonces, estamos perdiendo también porque el Poder Judicial pareciera tener las puertas de par en par y deja que el gobierno haga a discreción lo que quiera. Y yo no quisiera esta noche, pero ni siquiera mencionar el nombre del virus, ¿verdad? No quisiera que nos apoyáramos en lo que está pasando y en la ejecución de políticas públicas, como usted muy bien dice, atropelladas por el virus, por la pandemia, porque lo cierto es que esto viene desde antes. Y la pandemia es simplemente una circunstancia que estamos viviendo, que hay que atacarla, pero no es una justificación para las políticas económicas. Alberto, te doy el pase porque yo creo que vos entrás, pero perfecto en este momento. Muchas gracias, Luis.
Sí, bueno, efectivamente estamos en una situación, en una coyuntura bastante complicada con el tema país, ¿verdad? Tenemos un déficit fiscal galopante, desempleo que va para arriba también, problemas que, como menciona Luis, los ha incrementado el tema de la pandemia, pero más que los ha incrementado, yo creo que los ha acelerado, porque es una tendencia que se viene dando ya desde años para atrás. La pandemia lo que hizo fue venir a acelerar lo que ya de por sí estaba pasando, ¿verdad? Entonces, el gobierno, tratando de cubrir ese déficit fiscal, recurre al crédito, un crédito de emergencia con el Fondo Monetario Internacional. Están en trámites de aprobación. Ellos presentan una propuesta para el Fondo Monetario, para que les giren el dinero, la cual está siendo bastante cuestionada por el tema de la carga que tiene tributaria y la contención o el recorte que se le está haciendo al gasto. Estaba leyendo artículos, estudios donde hablan que, como lo plantea el gobierno, entre el 75 y el 80% del monto que se pretende tener extra el gobierno como recursos viene por parte de tasas impositivas, de impuestos, de dinero que se le va a sustraer a la economía, que se le van a sustraer a los ciudadanos. Y solamente un 20, un 25% viene de parte de contención del gasto. Y hablo de contención, no hablo de recorte del gasto, porque son medidas que no van a frenar, a eliminar el gasto, sino simplemente lo que van es a frenarlo para que crezca menos rápido. De este 25% de contención, se estima que solamente un 75% es contención y solamente un 25% recorte. O sea que si usted ve la medida de recorte como un todo, básicamente no creo que vaya a solucionar nada el problema que tiene el país, que es un problema estructural, un problema que viene más a fondo. Don Walter, ¿cómo considera usted este planteamiento que le está haciendo el Fondo Monetario, que le está haciendo el gobierno al Fondo Monetario? ¿Le parece que es una medida, un planteamiento balanceado o usted lo manejaría de otra manera? Mira, mi criterio en esto es que es una propuesta inapropiada en este momento. Recordemos que desde el punto de vista económico, nuestro país viene cayendo económicamente desde el año 2017. Ahí tuvimos un crecimiento del 3.8% del PIB. Después caímos a 3.2 en el 2018 y el 2019 al 2%. Eso significa que nuestra economía se venía contrayendo. Y aquí lo que es importante aclarar es que el tema de la pandemia lo que hizo fue a visualizar y a potenciar más lo que ya teníamos. No es hoy esta condición no es un tema de la pandemia. ¿Okay? Y muchas de las cosas que dicen que hoy es por la pandemia, no es por la pandemia. ¿Qué les quiero decir con esto? Mire, es que esas medidas me parece que no están entendiendo cómo es que funciona una economía de mercado. Costa Rica tiene una economía de mercado y es una economía en la cual las personas compran bienes y servicios que las empresas producen esos bienes y servicios con mano de obra, las empresas por esa mano de obra le dan a las personas dinero y las personas con ese dinero van al mercado a comprar más bienes y servicios. Y al comprar más bienes y servicios, las empresas producen más empleo, las empresas, y las familias tienen más dinero y entonces así se reactiva la economía. Eso es un crecimiento económico y nuestra economía es una economía de mercado. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el 2009 cuando se estableció el IVA? Y esta pregunta se la hice a la que estaba, a doña Rocío, que estaba ministra, que si ellos habían contemplado, antes de que pasara el IVA, que si ellos habían contemplado en cuánto se iba a contraer la economía a la hora que iba a meter el IVA. Ella me dijo que sí, en esa oportunidad me dijo que sí lo tenían contemplado, pero no me supo decir el porcentaje. Lo que le quiero decir con esto es que si usted le saca dinero, y por eso son impuestos, porque usted lo que está haciendo es sacarle dinero a las personas. Al sacarle dinero a las personas, lo que haces es disminuir su capacidad de compra. Y si disminuye su capacidad de compra, disminuye la producción en las empresas porque no hay nadie que le compre. ¿Qué fue lo que pasó con el IVA?
que un 13% de la capacidad de compra que tenían las personas, aproximadamente, un poquito menos, ¿verdad? Porque el IVA, el impuesto de ventas ya estaba metido en los bienes y lo pasaron a los servicios, lo extendieron la base, pero en términos generales lo que pasó fue que a partir de julio del 2019, las personas perdieron su capacidad de comprar en un 13%. Pues eso agravó la situación económica. Y la recesión económica que veníamos a llegar a un 2%. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es reactivar nuestra economía. Entre un 14 y un 15% del Producto Interno Bruto son los impuestos que recauda el Estado. Entonces, el planteamiento es muy sencillo. Si usted tiene un queque y un 14% es para el Estado de los impuestos, si usted lo que hace es ampliar el queque en el doble, usted tiene mayor cantidad de ese 14% en términos nominales. Entonces, lo lógico es que reactivar la economía, así nos beneficiamos todos, y por el otro lado, el Estado, como recibe un 14% o 15% aproximadamente del Producto Interno Bruto, también se beneficia porque se le aumentan los ingresos. Aquí lo estamos haciendo al revés. Le estamos poniendo impuestos a la clase productora, a las familias, le estamos poniendo impuesto a todo y estamos reduciendo la capacidad de las personas para comprar, y al reducir esa capacidad, lo que hacemos es contraer más nuestra economía. Si bien es cierto, el Banco Central dice que vamos a tener una economía que va a decrecer en un 5%, con esta medida vamos a llegar en el 2020, si se aplica, vamos a llegar casi al 10%, casi como las economías europeas, que tienen hoy una recesión de un 10%. Entonces me parece que van en la línea contraria. Aquí la línea es reactivar nuestra economía, así las personas tienen capacidad para comprar. A la hora que tener capacidad para comprar, hacemos crecer el mercado, las empresas, disminuimos el empleo, y de esta forma también el Estado se beneficia. Me parece que van en sentido contrario a lo que debería de hacerse. Okay. Don Walter, y el tema de la contención del gasto, el tamaño del Estado, que es un Estado grande, gastón, ineficiente, ¿no deberíamos de atacarlo también por ahí? No, por supuesto. Veamos, es que el Estado no es un fin en sí mismo. O sea, el Estado no está por el Estado. El Estado tiene que estar en función de los administrados, en función del pueblo, en función de la producción, en función del país como tal. El Estado no es un Estado en sí mismo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Mire, si usted analiza el presupuesto del 2020, este que estamos ejecutando hoy, el gasto de remuneraciones, que es el gasto que se ha venido hablando que hay que reducir y que hay que reducir, representa apenas un 24% del presupuesto. El 48% del presupuesto es deuda. Entonces, estoy de acuerdo, el Estado hay que meterle una cirugía. Hay que hacerlo más eficiente y hay que hacer eficiente también el gasto. Hay muchos gastos en el Estado que no tienen por qué estar en el Estado. Por ejemplo, consultorías, que eso lo hemos escuchado durante muchos años, el tema de consultorías que son grandes millones que se van ahí. Pero también el otro tema que tenemos que atacar es el tema del déficit que nosotros tenemos. Y si representa, imagínense que de acuerdo a las remuneraciones, y esto es lo que dice el informe del Ministerio de Hacienda del año 2019, en el año 2020, el presupuesto que estamos ejecutando, el 24% son salarios. Reducirle un 10% a los salarios, hoy, digamos, a las remuneraciones, quitémosle un 10%. ¿Cuánto representa eso? Un 2.4%. Reducirle un 20% a los salarios, a toda la planilla del Estado. Eso representa un 4% del presupuesto nacional.
Entonces, sí, hay que hacer un Estado eficiente porque tiene que estar en función de, y es un Estado que tiene que promover. Mire, aquí lo que deberíamos de hacer es buscar la manera de coordinar el Estado, el mercado y la sociedad. Si logramos hacer esas grandes masas que giren en una sola dirección, obtenemos un desarrollo económico en este país impresionante. Y se ha demostrado en los países nórdicos, como Holanda, Noruega, y todo, que se ponen de acuerdo. Y uno de los problemas es que aquí en Costa Rica no nos ponemos de acuerdo. Como dicen, no nos ponemos de acuerdo ni para un minuto de silencio. Yo comparto completamente con usted, don Walter, el tema de que hay que reactivar la economía. Si no hay una reactivación y no hay una mayor producción, no va a haber una mayor generación de impuestos, de recursos que son recursos para el Estado, ¿verdad? Ahora, estamos en una coyuntura que hay que tomar medidas que funcionen ya, o sea, un proceso de estímulo a la economía para que se empiece a reactivar es un proceso que lleva meses y a veces hasta años. El problema es que en la coyuntura actual que estamos hablando de que ocupamos recursos frescos o recortes drásticos en cuestión de meses plazo, porque si no es capaz que ni siquiera vamos a llegar a fin de año o no va a haber simplemente para pagar aguinaldos el gobierno. Entonces yo quería meterme también un poquito más a fondo y más a detalle con el tema de la contención del gasto y esta propuesta precisamente que está haciendo el gobierno a la FMI. Entre las propuestas, el detalle de contención del gasto, ellos hablan de congelamiento salarial. Bueno, ya lo mencionó usted, que eso no va a ser algo significativo para el tema del déficit, reducción de ciertos gastos ahí en alquileres y otras cosas, y habla también de la aplicación de la regla fiscal. Ok, la regla fiscal es una medida que se tomó con el plan fiscal tiempo atrás, no es una medida nueva. Se viene aplicando a medias. Sin embargo, las universidades ya pegaron el brinco, no quieren que les apliquen la regla fiscal. El Poder Judicial está en ese pleito, por así decirlo también, y es gracioso o irónico, pero les va a tocar ser juez y parte, decidir ellos si se la aplican o no se la aplican, ¿verdad? Y está el tema también de las municipalidades. Las municipalidades, los diputados le dieron la concesión a las municipalidades de salirse de la regla fiscal. ¿Considera usted correcto que se hayan hecho estas excepciones a la regla fiscal, que aparentemente es una de las medidas más eficientes para frenar un poco el crecimiento del gasto? Miren, muchas gracias, Alberto, por esa pregunta. Eso me permite ampliar sobre ese tema. Y hay que aclarar un tema. El problema del déficit fiscal es del gobierno central. No es un problema del Banco Nacional, no es un problema de Recope, no es un problema de acueductos y alcantarillado. O sea, si usted por ejemplo, si usted le restringe el gasto a acueductos y alcantarillado, el gasto a Recope, el gasto al ICE, el gasto a los bancos, no le hace nada al déficit fiscal. ¿Por qué? Porque son instituciones que no dependen del gobierno central, ni dependen del presupuesto del gobierno central. Lo que sí es importante es que esas que usted mencionó, el poder legislativo, el poder judicial, las universidades, todas esas dependen del presupuesto. A esas sí hay que aplicarle la regla fiscal. ¿Y a las municipalidades? Y a las municipalidades no deberían de aplicarle la regla fiscal. Les voy a explicar por esto. Porque los presupuestos y los ingresos que reciben las municipalidades son de los contribuyentes, de las patentes, que no es dinero del presupuesto de la República. El problema que tenemos en este país de déficit fiscal es un problema de presupuesto de la República. Vamos a ponerle de esta manera. Mire, en 1930, de la recesión en 1930 a nivel mundial, Estados Unidos salió de la recesión económica porque hizo lo contrario a lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que hizo? Que el Estado en esa oportunidad invirtiera en infraestructura, y por eso es que Estados Unidos hoy es el país que tiene más líneas férreas, porque lo que puso fue construir líneas férreas en todos los estados. Don Walter, usted me permite hacerle una pequeña interrupción,
Sí, Es claro, que adelante. vieras que entro en la tentación de que he venido arrastrando a través de mucho tiempo una pregunta. Vea, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de cualquiera de las instituciones del gobierno, digamos, cualquiera de estas instituciones que están dedicadas a la ayuda social, ¿verdad? Y usted analiza, digamos, la contabilidad de esas instituciones que son alimentadas a través de las transferencias, ¿verdad? Que vienen del gobierno central, pero el punto al que quiero llegar es al siguiente. Cuando usted analiza el gasto de esas instituciones, usted se da cuenta que el 80% más o menos se destina a salarios, alquileres, insumos, y solamente el 20% llega a digamos, a este caso al objetivo, a la gente pobre. En el caso municipal, yo le hago a usted la pregunta, porque en algún momento una persona que trabajó para una municipalidad me decía, Luis, el problema que tiene, y era una de las municipalidades, si no la más rica, una de las más ricas de este país, y me decía, el 90% se gasta en salarios, en pluses, en la misma municipalidad, y solamente el 10% impacta en beneficio para el pueblo. Entonces, le pregunto yo a usted, ok, efectivamente, los contribuyentes son los que alimentan los ingresos de la municipalidad, no vienen del gobierno central, pero ¿no cree usted que por ese lado también tenemos problemas en donde se gasta mucho, digamos, se convierte la municipalidad un feudo para los empleados, impacta muy poco en infraestructura, o no? ¿Me equivoco yo? ¿Estoy hablando algo que no es correcto? ¿Qué porcentaje se le invierte realmente, verdad, al pueblo y qué porcentaje se queda, digamos, en la misma estructura de costos y de operativa? Bueno, y vos mencionás algo, Luis Fernando, algo muy importante, y me permite en eso aclarar algunas cosas. El tema de la regla fiscal no es un tema de salarios o no salarios o de mayor empleados o no. Yo estoy de acuerdo. O sea, el Estado no tiene por qué seguir empleando personas. Nada más, y debería de ir reduciéndolas. Igual debería decir, bueno, mire, si las personas que se van jubilando, que son muchas, no se van a reponer, y que el mismo Estado ahí se cruce. Si hay una deficiencia en una administración, pues que se cruce de un ministerio a otro ministerio, el recurso humano. Todos son del Estado. Lo que sí es importante es que, y a eso iba, se ha confundido, desafortunadamente, en los últimos gobiernos se ha confundido el hecho de que para reactivar la economía hay que emplear personas y el Estado tiene que emplear personas. Eso es una posición equivocada. Y eso es un tema que se dio también en el 2008. Con el tema de la crisis del 2008 se comenzó el Estado y algunas instituciones a adquirir empleados, a aumentar su planilla. Eso es un error, eso no hay que hacerlo. Cuando yo te digo del tema de la regla fiscal que no se le debería aplicar, no estoy diciendo que tiene que ser para salarios, ni para meter más planilla, no. Lo que estoy diciendo es que tiene que coger esos dineros para lo que vos mencionaste, para mayor desarrollo de obra. Es sabido que el crecimiento de una economía, si usted invierte en obra, hace que la economía crezca un 10%. Hay un gap, hay un delta que hace que lo que usted invierta, hay un 10% de crecimiento económico, donde lo hagas, ya sea en el país o en una municipalidad. Y es que se ha entendido, o por lo menos se ha querido vender, de que el tema de la regla fiscal es un tema de salario, no, o de meter más personas. Eso hay que quitarlo. La regla fiscal lo que dice es que no debes invertirse en rubros de gasto corriente, pero sí la regla fiscal le permite a usted invertir en infraestructura. Bueno, las municipalidades, y ahí en la ley de presupuestos públicos establecieron de que no se iban a contratar más salarios, más personas, más personal no se iba a contratar. Eso está bien, totalmente. ¿Sabe para qué? Porque ese dinero que reciben las municipalidades o que reciben las instituciones públicas, que lo inviertan en obras. ¿Qué pasa? Pero muy sencillo, y aquí hay un tema que hay que aclararlo. No es invertir en obras para contratar más gente para que haga el trabajo, no. Es que contraten empresas, estas empresas contratan trabajadores, contratan mano de obra y de esa forma también se crece la economía, pero no la planilla del Estado.
ni las planillas de las municipalidades. Estoy totalmente de acuerdo. No hay que aumentar las planillas de las municipalidades ni aumentar las planillas del Estado. Y entonces, ¿en qué radicaba o en qué radicó más bien la negativa de no, de ninguna manera aceptar la regla fiscal y ir a negociar, hacer el lobby y que los diputados finalmente cedieran? Mira, en el caso de las municipalidades es que la regla fiscal decía que usted podía, o por lo menos lo que dice todavía, es que usted puede crecer en el presupuesto alrededor de un 4% del presupuesto ejecutado. Y eso está bien. Cuando tenés problemas de déficit, como el Estado central, el gobierno central, eso es lo que hay que hacer. En el caso de las municipalidades, si le aplicaba la regla fiscal, por ejemplo, si hacía un desarrollo de un condominio, que eso le iba a generar más ingresos a la municipalidad. Esos ingresos que le iba a generar adicionales no los iba a poder utilizar. Porque la regla fiscal le decía que su presupuesto total no podría crecer más del 4%. Entonces, lo que sí iba a hacer es que las municipalidades iban a tener un montón de dinero guardado que no lo podían ejecutar. Lo que se planteó en esa oportunidad fue de que las municipalidades se les diera la oportunidad de que ese dinero que estaban recogiendo adicional, que lo pudieran ejecutar en obras. Y esa es la idea por ahí. Sí, es que hubo una argumentación, digamos, que era muy ofensiva semánticamente, ¿verdad? Y era que decía, nosotros producimos nuestros propios ingresos. Y uno dice, no, la municipalidad lo que recibe son el tributo producto del esfuerzo del ciudadano. Y es que ahí hay un juego semántico que a mí me resulta muy ofensivo, porque el que produce sería una industria, ¿verdad? Yo todavía no tengo claro el producto municipal, digamos, porque le hago inclusive una pregunta. ¿Es posible para la municipalidad asumir deuda, endeudarse para financiar proyectos? ¿Está a la libre o hay algo que les tenga un freno? Sí, hay municipalidades, y de acuerdo con el último informe de la Ministerio de Hacienda del 2019, hay municipalidades que están endeudadas. Lo que pasa es que el porcentaje del endeudamiento de las municipalidades, del endeudamiento total, anda alrededor de un 1.2%, algo así de la deuda total. Es muy por debajo. Sí, porque bueno, la otra cosa que... ¿verdad? Son muy pocas. No, lo que se podría argumentar, digamos, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, es que si las municipalidades se sobreendeudan y pueden tener un problema de impago, al final el gobierno es el que va a tener que ir a rescatarlas solidariamente. Eso es cierto. Ahí es importante que exista un límite, que podría decirse un límite con respecto al presupuesto municipal, que digamos, no se puede endeudar más de un apalancamiento, o sea, no puede tener un apalancamiento superior a, no sé, 10, 20%, ¿verdad? Que sea razonable y que pueda manejarse en ese sentido. Y es que al final, dependiendo el ente que esté generándole el financiamiento a la institución, yo creo que al final en la contabilidad del Estado entra como deuda externa. En la contabilidad total del Estado, sí, ahí entra como deuda interna o externa. Y, por ejemplo, hay instituciones que se endeudan a nivel internacional. Entonces ahí bueno, yo creo que se han portado bien hasta el momento las municipalidades, porque al menos no han salido escándalos, ¿verdad? O sea, ha salido más en otro tipo de instituciones que en las municipalidades. O sea, que los argumentos suyos, perdón, don Walter, irían entonces en la línea de respetar o darle mayor autonomía, no solo operativa, sino financiera a las municipalidades, entonces. Mira, sí, es un tema que hay que analizarlo a nivel total. Se ha venido haciendo la descentralización de la toma de las decisiones y se ha venido dándole recursos a las municipalidades, como la ley 8114 para el tema de caminos y cosas de ese tipo. Yo lo que creo es que hemos utilizado un modelo de crecimiento económico que es el Estado el que tiene que hacer el desarrollo económico. Centralista. ¿Verdad? Así lo hemos desarrollado durante el tiempo, durante todos estos años aquí para atrás. Entonces, es el Estado que tiene que buscar el tema de zonas francas, es el Estado que esto, que lo otro. Entonces, dejamos que el Estado lo haga. Yo lo que estoy planteando y lo que planteo es hacer un modelo diferente. Si nosotros logramos acompañar a los gobiernos locales, hoy tenemos 82 gobiernos locales
principalmente con el nuevo cantón de Río Cuarto. ¿Okay? Un saludo al señor alcalde. En este tema, si nosotros logramos como país hacer que las municipalidades no solo se dediquen a la basura, no solo se dediquen a cobrar impuestos, no solo se dediquen a estar poniendo parches ahí en la calle, sino que se dediquen a realmente acompañar al comercio, a los negocios, a reactivar sus economías locales. Imagínense qué rico sería si logramos que las municipalidades sean motores de desarrollo en cada uno de sus cantones. Tendríamos 82 motores haciendo crecer esta economía. Por supuesto. Es que No, Walter, debería... yo le agrego una cosa. Hay un fenómeno que a mí me encantaría ver y es a las municipalidades compitiendo por la inversión, como está sucediendo en los estados federales de los Estados Unidos, que si usted tiene, no sé, creo que son $100,000, por decir algo, lo trata de jalar la Florida y en la Florida te dan un 6% de impuesto nada más. Luego te trata de jalar, no sé, Texas, en alguna región en particular, digamos, del mismo... dentro del mismo país, todos compiten por tratar de ver cómo atraen la inversión y cómo hacen que se promueva su turismo local, cómo se desarrolle esa identidad, ¿verdad? Que tiene cada pueblito, tiene sus sabores, sus colores y sus olores, pero aquí lamentablemente yo creo que gana la burocracia ante este diseño que amerita, que realmente se requiere. Mira, nada más ahí para ampliar sobre ese tema y me parece muy importante lo que acabas de comentar. Imagínense que las municipalidades en esta condición especial que tenemos de pandemia, las municipalidades no podían, porque no estaban autorizados por ley, a decirle, por ejemplo, a un contribuyente, mire, le voy a dejar en stand-by su patente porque usted está cerrado y no me pague. Eso no lo podía hacer. Las municipalidades están muy amarradas desde el punto de vista jurídico. Lo lógico es eso que vos comentás, que tengan ese margen de maniobra para decir, no, mire, aquí hay una empresa, esta empresa de tecnología, ahora que vamos para la... Nos la vamos a pelear entre todos, a ver cómo la jalamos, sí. Sí, entonces, bueno, le voy a ofrecer este terreno que tengo municipal o le voy a ofrecer durante los 2 primeros años una rebaja en el impuesto de patentes. No se puede. Eso no se puede hoy, porque están muy amarradas. Cuando te digo que hay que soltarlas, va en esa dirección que vos comentás, para que puedan negociar, para que puedan buscar la manera de cómo acompañar su propia economía. Hoy Hay fenómenos naturales, digamos, dentro vamos a ver, que no se diseñan, sino que de forma espontánea, orgánica, se producen. Por ejemplo, se dice que Cartago es una ciudad dormitorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un lugar en donde la gente vive, duerme, pero todas las mañanas va en ese éxodo por las presas a meterse a San José. La otra ciudad dormitorio es, digamos, San Ramón, donde la gente viene que es una pesadilla para poder llegar a San José. Yo he escuchado ideas geniales, por ejemplo, le envío también un saludo si nos está viendo hoy al señor Clinton Cruzan. Clinton en algún momento fue aspirante a precandidato por Liberación Nacional y Clinton decía en el desarrollo de hubs tecnológicos, o sea, no tener que traer a los muchachos de Limón aquí, sino para que les desarrollas allá en su ambiente, procurar de alguna manera competir con zonas francas, con calidad, con turismo, todo integrado, pero sobre todo diseñado por el municipio, por el ayuntamiento. Vea qué idea más maravillosa. No, totalmente de acuerdo. Y un saludo ahí a Clinton, mi amigo también, de Limón. Mira, aquí hay 2 cosas importantes. Y hablando del tema de Limón, ¿verdad? Que siempre se ha dicho que la provincia que es más dejada, y es cierto, ¿verdad? Es la provincia que tiene indicadores más difíciles desde el punto de vista económico. Lamentablemente compite en abandono con Punta Arenas, ¿verdad? Sí. Lamentablemente. Bueno, son los 2 puertos, ¿no? Sí. Que los tenemos abandonados, donde deberíamos de explotar como país que tengamos 2 puertos. Hay países que no tienen ninguno o solo uno, y nosotros tenemos 2 y no lo sabemos explotar. Pero en esa línea te voy a decir, ¿dónde deberían de estar los call centers?
¿dónde es más nativo el hablar inglés? Es en Limón. Entonces debería haber muchos call centers ahí. En Limón. La pregunta es ¿por qué no? Si un call center lo que necesitas es un gran ancho de banda y que ahí tenés a la par de Limón, tenés los cables submarinos, que entonces que por el tema de ancho de banda no tenés problema, y lo que necesitas es un edificio donde esté la gente atendiendo a las personas extranjeras, a los de otros países. Entonces, Limón es nativo el tema del inglés, entonces deberían de estar, la mayoría de call centers debe estar en Limón, y no están, están aquí. Sí, sí, es un problema de origen. Don Walter, vamos a regresarnos un momento al tema que nos invitaba esta noche, ¿verdad? A lo del Fondo Monetario Internacional, a este empréstito que busca el gobierno. Tanto Alberto como Eduardo, mi compañero, y yo, los tres somos del área de ciencias económicas, es decir, entendemos el asunto de los números y hoy lo tenemos a usted. Entonces hacemos una fuerza, una riqueza entre todos para poder analizar este tema. Yo tengo dudas, esa es mi opinión, pero luego le voy a hacer la pregunta a usted. Yo tengo dudas si realmente es necesario de sí o sí acudir al Fondo Monetario Internacional o si nosotros podríamos socar la faja, rediseñar esto rápidamente y poner al país en esa reactivación que usted sugería sin la necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional. Pero esa es mi opinión. Yo quisiera conocer la suya y luego también que Alberto nos redondee con la opinión de él personal. Mira, muy rápido para contarles. Este gobierno, ahora el 29 de noviembre, recibió $1.500 millones de la venta de los eurobonos, que fueron autorizados en la ley de presupuestos de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. $1.500 millones. ¿Dónde están esos 1.500 millones? ¿Y cuánto es el tema de la negociación del Fondo Monetario? 1.750 millones. Hoy el Estado, si suman los 1.500 millones de dólares que recibió en noviembre, más los 500 millones que le dio el Fondo Monetario Internacional, hará un mes tal vez, ahí tenés 2.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿se necesita? Como vos lo decís. A mí me parece que el problema que tenemos es un problema interno, que lo podemos resolver internamente, pero tenemos que tener la voluntad para hacerlo. Lo que ha pasado a través de las políticas públicas es que si usted analiza qué es lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos años, es que las reformas de las leyes no han sido de generación interna del país. Han sido por acuerdos internacionales, por el Tratado de Libre Comercio, ahora por recomendación de la OCDE, aquí, y estuve ahí en el Tratado de Libre Comercio, 13 leyes hubo que reformar para firmar el tratado, y ahora con la OCDE algún número similar. Entonces, nosotros no tenemos como país la capacidad para poder formular nuestras propias leyes y decir cómo corregir nuestras cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a los gobernantes les es más fácil llegar a decir, no, mire, es que la OCDE, es el Fondo Monetario, es esto, o es el PAE 1, el PAE 2, o el PAE 3, o es el Tratado de Libre Comercio, o es... Entonces, nos asustan con el coco, de que si no lo hacemos, entonces perdemos. Pero no, yo lo que creo es que y estoy haciendo un estudio para determinar, para plantear alguna solución sobre el problema que tenemos, que el problema que tenemos hoy es un específico sobre el déficit fiscal, y ahora cuando esté el estudio ahí se los haré llegar, pero yo creo que este tema nosotros lo podemos resolver como país. Walter, hay un planteamiento que nos han comentado otros entrevistados, y es el tema de poder tener acceso a las reservas del Banco Central para poder financiar parte del déficit. A mí, en lo personal, me parece algo peligroso, ¿verdad? Pero enfocando esa solución al interno y no al externo, no recurrir a los 1.500 millones del FMI, sino tocar 1.000 o 1.500 millones de la reserva del Banco Central, existe la posibilidad de que se pudiera manejar
como si fuera el mismo crédito del FMI, me explico. El Banco Central le gire parte de esas reservas al gobierno central y para no quedarse bajo en reservas, sino generar un plan de pagos hasta con intereses, igual que si fuera un préstamo, para que el gobierno central le pueda ir devolviendo poco a poco esos dineros al banco. ¿Es esto viable? Mira, eso es una medida económica que se ha planteado. Eso tiene el inconveniente, y les voy a decir, tiene un inconveniente, y es porque inyecta mucho dinero a la economía. Y la inyección de dinero en la economía produce inflación. Sí. Eso es uno de los temas que se ha planteado, y les voy a explicar por esto. Nuestra economía hoy, nuestra administración económica como país es una administración en base a masa monetaria. Significa que si nosotros aumentamos la producción, o sea, nuestro respaldo del colón está en base a la producción. Entonces, si nosotros inyectamos dinero a la economía sin tener respaldo en la producción, lo que estamos haciendo es produciendo una inflación, por un lado, porque hay mayor cantidad de dinero. Entonces la gente piensa que hay mucho dinero, pero esa no es la solución. Le voy a explicar por qué. Mire, el Banco Central, y este tema lo sabía muy bien el Banco Central, en marzo del 2019 comenzó el Banco Central a bajar la tasa de política económica. A bajar la tasa de política económica lo que andaba buscando era dar mayor liquidez. Pero en la situación económica que estábamos y que estamos ahora, usted puede bajar las tasas de interés, pero ¿quién va a adquirir crédito? Entonces, si vemos, la tasa de política monetaria estaba alrededor de 7% por ahí, y 5%, y la bajaron a 0.75%. La tasa básica pasiva bajó, no bajó lo que tenía que bajar. La tasa básica pasiva debió bajar más, pero no bajó. Pero ¿qué pasa hoy? Los bancos tienen un montón de dinero. ¿Y dónde están? ¿Qué están haciendo los bancos con ese dinero? Y ahí se lo están dando al gobierno central en el Ministerio de Hacienda con bonos de una tasa de 8 y 9%. Sí, es evidente, perdón, Walter, es evidente que el camino para salir de este déficit y de este bache no es ni más impuestos ni seguir gastando. O sea, hay que reactivar la productividad del país, hay que aumentar la producción. Ahora, me parece que en el gobierno adentro del gobierno hay personas muy capacitadas, hay muchos economistas y gente que entiende de estos temas. ¿A qué se debe esa rigidez que ellos, será que no ven o no quieren ver estas propuestas porque solamente parece que se enfocan en el tema de más impuestos, más impuestos, más impuestos? Se le hizo la consulta al señor ministro de Hacienda y la respuesta de él fue muy sencilla. Es que es la manera más fácil de incrementar los ingresos. Puede ser la manera más fácil, pero no es la manera correcta. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debe esta rigidez? ¿Es miopía? ¿Es incapacidad? ¿O es simplemente, o hay un trasfondo tal vez ideológico o que lleva más bien una ruta bien planificada? Bueno, a mí me preocupa eso último que acabas de decir. Yo esperaría que fuera inoperancia o desconocimiento sobre el tema. Yo estaría más de acuerdo con ese tema. Yo esperaría que no fuera una ruta trazada que vaya a dar al traste con esta economía para después las personas dependan del Estado. Por ejemplo, un tema que hay que corregir en este Estado es el tema del asistencialismo. Hay que ponerle atención a ese asistencialismo. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy con el bono proteger? Bueno, se ha aumentado. Entonces, ahí eso es un tema que yo esperaría que fuera inoperancia o fuera desconocimiento sobre estos temas y no eso que vos planteás, la verdad. Don Walter, yo tengo lo que le llamamos en derecho un presupuesto jurídico. Yo tengo un presupuesto económico, es decir, una tesis, un planteamiento mental. A mí me parece que en medio de esta voracidad fiscal que el gobierno tiene, y además de un problema real, es que tiene un Estado que es demasiado gordo y como usted decía, aquí el problema es que el pastel se hizo chiquitico. Entonces, tenés que darle a ese mamulón, digamos, una porción más pequeña y no te va a alcanzar.
se te va a hacer un problema real. Pero bueno, yo lo que pienso es que cuando le dicen al ministro de Hacienda de turno o al presidente, se lo han dicho, o a Pilar Garrido, bueno, pero es que, ¿por qué no le ponen un impuesto al aguinaldo? Y lo he escuchado, o sea, la respuesta literal ha sido porque no se puede, porque legalmente eso sería la última opción, es lo último que vamos a recurrir, digamos, como alternativa. ¿Y por qué no le ponen o por qué no eliminan el salario escolar? Ah, porque es que entonces eso generaría una confrontación social y no sé qué. Bueno, el caso es que entonces yo me imagino, este es mi presupuesto, de que ellos se reúnen y dicen, bueno, no hay plata para aguinaldos. ¿Cómo podemos hacer sin comernos la bronca de confrontarnos, digamos, en esta problema social que podría ponerse a arder en cualquier momento? Entonces dijeron, no importa, súbale un 0.50 al impuesto a las propiedades de los bienes inmuebles y entonces los ricos van a tener que pagar, porque van a pagar por la bodega, por la quinta, por la finca, por la casa en la playa, por la casa de San José, por la casa de la montaña, y los pobres pues van a pagar también con su aguinaldo. Entonces al final es confiscar el aguinaldo a través del marchamo y ahora este nuevo planteamiento de impuestos. ¿Usted cree que por ahí ande el asunto? Porque es que los tres planteamientos, digamos, de cara a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, yo los tres los veo confiscatorios. Es decir, es una forma muy grosera de sacarle la plata a la gente, pero sobre todo al sector público. Sí, es un asalto a mano armada. Mira, ¿cómo te explico? Y vuelvo con el tema. Aquí tenemos que buscar, y hoy el comercio desde marzo lo cerraron. La pregunta es, ¿debió haberse cerrado el comercio desde marzo, cuando teníamos 2 o 3 casos diarios? Deberíamos de cerrarlo cuando teníamos ya 100, 200 casos diarios. No, y perdón, yo le agrego, ¿y había que cerrar todo el país o había que cerrar solamente, no sé, donde se presentó? No sé si fue en Escazú. Sí, bueno, en Alajuela, fue donde... Ok, sí, tenés razón, fue Alajuela. En el hospital de Alajuela. O negocios de alto riesgo, discotecas o eventos masivos, que son de alto riesgo, evidentemente. Pero la pregunta en esto es que hoy el comercio, las empresas están quebradas y principalmente las pymes. Un 95% de la industria de este país son pymes. Y por ejemplo, si vos ves en este paquete de impuestos que está planteando el gobierno, le está metiendo impuestos a las empresas pequeñas y medianas, que son las que sostienen este país. Este país se sostiene por las pequeñas y medianas empresas. Un 95% son de ellas. Entonces, aquí lo que hay que buscar es cómo no cierran más los comercios y no cierran más las pequeñas empresas y las pymes. Si vos le decís, por ejemplo, en el caso del aguinaldo, vos ves que todas las empresas y el comercio está esperando diciembre para poder recoger algunos ingresos que han dejado. Y en este año, más todavía. Entonces, el tema de poner un gravamen directo al aguinaldo es un tema que no debería de hacerse, porque aquí lo que andamos buscando, y como les he dicho, es reactivar la economía, no cerrarla. Claro. No, lo que pasa es que no hacen un gravamen directo, lo hacen indirecto, pero al finalmente te quitan igual el aguinaldo. Peor, la consecuencia es la misma. Porque estás diciendo, miren, no le voy a poner el impuesto al aguinaldo, pero sí le voy a subir las propiedades. Me parece que se le fue la mano en el tema de las propiedades. ¿Cómo le vas a subir un 200%? Una persona, por ejemplo, que pague 200,000 colones, y estoy hablando de propiedades de 20 millones, ahora cualquier propiedad vale 20 millones. Le vas a subir un 200%. Una persona que pague 200,000 colones al año por la propiedad que tiene, pagaría 600,000 colones. ¿De dónde? Bueno, decimos, bueno, es del aguinaldo, de lo que poco para poder así, y punto, cerrás. Pero ve qué irónico, es que es como diabólico el plan,
porque usted lleva una línea perfecta. Si usted le quita a un aguinaldo los 300, 200, 100,000 o lo que sea de marchamo, y ahora lo que le quedaba, o sea, es como el ladrón que se devuelve porque se le olvidó algo y vuelve a asaltar a la persona. Entonces le quitas el resto, ese aguinaldo ya no va a pasar al comercio. Ese aguinaldo no va, o sea, nos van a quitar los tamalitos de diciembre, el arbolito de Navidad, la cena navideña, el estreno de la ropa de los niños, el arreglito de la casa en el verano, que se arreglan las canoas y se pone un poquito de pintura en el techo. O sea, todo es una confiscación, es un robo, pero terrible. O sea, se les fue la mano, se fueron por todo ya. Mira, sí, la verdad es que me parece que fue en exceso y además este impuesto Tobit la termina de arreglar. El impuesto a las transacciones financieras, esto va a hacer crecer la delincuencia en este país. Lo que pasa es que no se dan datos, pero la delincuencia en este país, en esta pandemia, ha venido creciendo. Y los asesinatos han venido creciendo. Y lo más preocupante también es que se va a hacer un daño a la ciudadanía, un daño a la productividad del país y no va a solucionar nada, porque son solamente recursos que se van a seguir utilizando para seguir gastando. Entonces, lo que están es pateando el balde para adelante. Mientras no logren hacer una reforma estructural para llegarle al origen del problema, no solucionamos nada con esto y más bien lo hacemos peor porque hacemos el hueco más grande. Ahí totalmente de acuerdo con vos. Este es un tema que tenemos que focalizar y saber exactamente. Lo que pasa es que por ahí oí los comentarios de algunos que dicen, bueno, esta es la oportunidad para hacer reformas. Vean lo que se hizo en la Asamblea Legislativa. Vean lo que se hizo en la Asamblea Legislativa con los principios de la pandemia. Y que entonces morosidad a todas las empresas de este país para el pago del impuesto del IVA. Todas eran necesarias. ¿Y por qué ¿cómo se le llama? Que no iban a pagar durante 3 meses el impuesto del IVA. ¿Por qué? Si el impuesto del IVA no lo pagan las empresas, lo pagan las personas que compran. ¿Por qué no se lo vas a trasladar al otro lado? Ahí me parece que fue un error garrafal, un planteamiento del gobierno en el sentido de decir, para quedar bien con las empresas, decirle, mire, no me pague durante 3 meses el impuesto del IVA. Si el impuesto no lo pagan las empresas, lo pagan las personas. Sí. Perdón, don Walter, ya para ir cerrando, quiero retroceder un poquito y volver a hablar otra vez del tema municipal, que me pareció sumamente interesante. Me parece sumamente interesante la propuesta suya o el enfoque suyo de soltar amarras a las municipalidades para convertirlas en un motor de desarrollo, un imán de atracción de inversiones, generador de impuestos, generador de empleo, generador de productividad. ¿Cómo hacemos para liberar estas municipalidades y que puedan convertirse en motores de desarrollo comunales? Bueno, ahí hay que hacer una reforma importante, ¿no? Y esto es un proceso que no es de inmediato, es un proceso que tiene que llevar no es que vas a soltarlo de inmediato, es un proceso que tiene que llevar, porque, y recordemos cómo eran las municipalidades hace 20 años, en comparación con hoy, hay un cambio muy importante. Pero tenemos que irlo soltando. Por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo muy claro. Una municipalidad no puede, un terreno que tiene no lo puede donar si no es por una ley de la República. No lo puede donar una asociación de desarrollo, no lo puede donar a un comité de deportes. Entonces, aquí tenemos dos cosas aquí importantes. Uno es de dotar a las municipalidades de mayor flexibilidad en la toma de las decisiones, para que puedan tener esa capacidad de negociar con las diferentes empresas y con los desarrollos inmobiliarios, bueno, con todo. Por un lado. Por el otro lado, hay que buscar la manera de cómo ayudar también a estas municipalidades, porque aquí tenemos municipalidades desarrolladas en la gran área metropolitana, la mayoría de cabeceras de cantón. Pero hay municipalidades que se necesitan desarrollar y un acompañamiento. Las municipalidades de las zonas rurales, de los cantones rurales, necesitan apoyo. Entonces, el aparato estatal es suficiente y hoy tenemos gente para eso, para que en lugar de estar girando políticas públicas desde aquí, que estén ahí a la par de las municipalidades ayudando.
le pongo el ejemplo de la agricultura y les puedo pasar un estudio que hice sobre el problema de la agricultura en este país. El problema de la agricultura es hace 30 años, viene decreciendo la producción en este país. Y de acuerdo al análisis que hice, un análisis de regresión, en 1930, en el 2032, la producción va a ser casi cero. ¿Eso qué significa? Que tenemos que acompañar a los agricultores, tenemos que acompañar a las municipalidades, principalmente las que no tienen capacidad, y el Estado tiene capacidad. Bueno, el país está el EFAN, que debería hacer eso, para hacerles el giro, o sea, darles dentro de las funciones que establece el Código Municipal, tenemos que darle diferentes funciones para que puedan reactivar sus economías en los cantones. Me parece que por ahí es donde tenemos que entrarle duro, para que dentro de las funciones de las municipalidades también esté la reactivación económica en sus cantones. Entonces ahí las municipalidades, si no lo hacen, pues ahí está la Contraloría que los obliga. ¿Y ve usted en esta coyuntura actual, ve usted viable que algo así pueda suceder o hay alguna línea de proyectos que vaya en esta dirección? Mire, no, desafortunadamente no. No hay ningún proyecto, por lo menos presentado recientemente. Y ahora con la nueva reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa, los proyectos, si no se dictaminan o si no se votan en 2 años, ya se desechan. Aquí me parece que lo que hay que hacer es dar esos espacios. Y hay un proyecto, debería de haber un proyecto de ley en ese sentido, que lo he estado ahí conversando con alguna gente a ver si algunos diputados lo toman. Pero vea que en esta condición de pandemia, muchas municipalidades se han arrollado las mangas para ayudar. Exactamente. ¿Eso qué significa? Que hay conocimiento y hay voluntad. Entonces, lo que necesita es que les soltes un poco las manos. Yo, don Walter, celebro la posición que tuvo el alcalde de Escazú, el alcalde de Mora, un alcalde de Heredia, y si no me equivoco, el de Santana, pero el de Santana no estoy tan seguro. El de Garavito. Fue, ¿ah? El de Garavito. No, el de Santana también. Correcto, el de Garavito, que fue el pionero. De separarse de la posición de cierres arbitrarios y de órdenes del Ministerio de Salud y del gobierno central, porque eso definitivamente marcó un antes y un después. Y yo pienso que esa autonomía no es una autonomía para el capricho del manejo de los recursos, debería ser una autonomía para los proyectos. Y como usted lo dice, porque nunca he escuchado algo que le levante uno tanto el espíritu como pensar en 82 motores, 82 turbinas funcionando todos al mismo tiempo, me parece una analogía extraordinaria, una metáfora realmente que motiva. Ya vamos a llegar al final del programa, don Walter, y yo quisiera hacerle una pregunta rápida para luego entrar ya en la parte de cierre. Yo noto, por ejemplo, porque una de sus partes de la formación, de su formación académica, es también la parte de la ingeniería industrial. Entonces, como ingeniero eléctrico, pues usted pertenece al mundo de la construcción también. Cuando uno estudia los primeros cursos de economía, se da cuenta que así como un examen de sangre puede detectar, digamos, algún tipo de padecimientos crónicos, azúcar, exceso de triglicéridos y demás, un indicativo de que una economía está muy bien es el índice de la construcción. Cuando la construcción empieza a moverse, la construcción no solamente de carreteras, no solamente de apartamentos, la construcción de comercio, la construcción como un todo, ¿verdad? La economía lleva una sinergia, digamos, va en una inercia que trae una serie de beneficios, genera mucho empleo, se desarrolla en las comunidades, una comunidad que no tenía acceso a turismo, por ejemplo, de repente se vuelve un punto de atracción de turismo. Sin embargo, una de las críticas que yo he tenido, digamos, a los municipios es o no cuentan con plan regulador o todo lo contrario, cuentan con un plan regulador, pero que en lugar de potenciar, más bien frena. Por ejemplo, Santana tenía una restricción, si no me equivoco, en su plan regulador para el número de niveles que se puede construir. Entonces eso frena completamente la posibilidad de torres en un lugar tan bonito como es Santana, ¿verdad? Torres de apartamentos,
tienen la construcción frenada. Por ejemplo, el tema de Lindora Santana, eso llevamos años y hasta ahora entiendo que se va a hacer la ampliación. ¿Usted se imagina la competitividad que se pudo haber tenido si ese proyecto lo hubiéramos hecho hace 10 años? Las presas es un tema que las municipalidades no las resuelven. Yo entiendo que hay una parte, digamos, que le corresponde al MOP y otra parte a las municipalidades, pero es que ni en eso se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces, le pregunto yo a usted, en medio de planes reguladores o la ausencia de ellos, la burocracia de los municipios, a eso le agregamos el SETENA, el MINAE y ahora el AIA, que no quiere dar permisos de agua ni siquiera en la sabana. O sea, realmente se vuelve algo imposible para el desarrollo de los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo vamos a reactivar y a mejorar la economía si hasta la municipalidad es una piedra en el camino? Sí, mira, ahí antes de eso voy a aclarar algo. Es la municipalidad de Garavito, un saludo ahí al alcalde de Garavito también, pero aquí se hubo una unión entre el alcalde de Santana, Mora y Escazú, que fueron los que hicieron que no. Gracias por la corrección, yo no tenía tan claro Santana, por eso no me atreví a asegurarlo. Que no se cerrara el Día de la Madre, que iban a cerrar esa semana, ¿recuerda? Bueno. Sí. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer esas cosas. Empoderarse. Tienen que creerse, la verdad. Tienen que hacer lo suyo. Para eso están. O sea, para eso fueron elegidos. Para que defiendan al pueblo, a las comunidades que están ahí. Sobre ese tema que planteas, es muy cierto. Eso es una de las cosas que hay que deschavar. Imagínense que hay muchas municipalidades que no tienen plan regulador. Pero también hay municipalidades que duran entre 10 años para hacer una modificación del plan regulador. Santana tiene plan regulador y ha planteado una modificación del plan regulador hace 6 años y no se lo ha aprobado el INPO, porque tiene que ir al INPO, tiene que ir a SETENA, A, B, C, D. Entonces, ese plan regulador del Cantón de Santana que quiere la comunidad, porque hacen un cabildo y se le consulta a todos los sectores de la municipalidad para hacer un plan regulador. Y después es una institución del Estado que no sabe nada del cantón el que decide si lo hace de esta forma o si lo hace de otra, que entre el INPO, que entra SETENA. Y además en SETENA usted sabe lo que pasa. Ahí las personas que trabajan son buenos profesionales, pero tienen cantidad de trabajo y entonces se alargan los procesos. Los planes reguladores, desafortunadamente, duran en este país entre 5 y 10 años. Y ya cuando lo aplicas ya está desactualizado. Ya se desactualizó. Cuando digo que hay que soltar esas cosas, a eso me refiero. O sea, que cada municipalidad, cada cantón sea capaz de tomar sus propias decisiones. Sí, porque totalmente de acuerdo. Véalo de esta forma y aquí le voy a poner un ejemplo ridículo. Hace como 8 o 10 años, el Ministerio de Planificación quería obligar a meter las municipalidades dentro del Plan Nacional de Desarrollo Nacional. Gracias a la Sala Cuarta, que hubo un pronunciamiento que dijo que nada que ver, que las municipalidades están excluidas de acuerdo a la Constitución Política, y eso es de la Sala Cuarta, porque las municipalidades no están dentro del gobierno central y el Plan Nacional de Desarrollo es un tema de gobierno central. Pero a mi criterio, eso es lo que tenemos que hacer. Soltémoslas. Dejémoslos que tomen sus propias decisiones, que las comunidades tomen las decisiones, no los gobiernos locales, no los que están ahí, el alcalde o esto, no, sino que las propias comunidades que se organicen y tomen sus propias decisiones. Don Walter, para hacer el cierre del programa, hay un par de experiencias que quisiera comentarle. Una que me llamó mucho la atención es que en un momento hice una consulta en un ayuntamiento, pero en España. Y entonces resulta que pues uno, como está acostumbrado a que el sistema aquí no camina o está tan defectuoso, entonces fui y vi un lote, una propiedad, no compré nada, pero digamos que estaba motivado para hacerlo. Entonces cuando le pregunté a la persona de bienes raíces, pero mira, ¿y cuánto duro haciendo por ejemplo, la petición del uso de suelo? Me dijeron, ¿cómo? ¿Uso de suelo? ¿Qué es eso? No, claro, si usted compra la propiedad, usted puede usar el suelo. Le digo, no. Yo me refiero, ¿cómo sé yo que compro el lote y que después el ayuntamiento me va a decir que yo no puedo construir? Y me dice, ¿y por qué el ayuntamiento le va a decir a usted que no puede construir? Y digo, bueno, porque es que resulta que tal vez de repente yo quiero hacer
no sé, 2 apartamentos. Ah, no, dices que usted no tiene que, o sea, eso no funciona así. Los ayuntamientos, cada vez que un contribuyente, bueno, o a partir de un punto en el que el contribuyente inscribe su lote, le hace un estudio y ya sabe cuál va a ser el destino de esa propiedad. Por ejemplo, evidentemente, si no es industrial, no es industrial. Ellos tienen lo que le llaman polígonos, que son polígonos industriales, que son parcelas que tienen ese destino, ¿verdad? Tienen vocación industrial, vocación comercial o vocación residencial o inclusive cuestión de hoteles y todo eso. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que las municipalidades no tengan ese tipo de cosas ya facilitadas para el usuario? Que Alberto compra un lote y quiere construir un apartamento, él ya nada más se mete y ahí le dice, casa de 100 metros, 2 apartamentos de 50, prohibido actividades comerciales, prohibido actividades industriales, y entonces usted tendría seguridad jurídica. Eso es una de las anécdotas que a mí me parece que nos ha faltado muchísimo en los ayuntamientos. Y la segunda es que, por ejemplo, México tuvo un proyecto precioso que se llama el proyecto de pueblos mágicos. Yo pienso que Escazú es un pueblo mágico. Escazú tiene leyendas de las brujas y todo el asunto, pero vos no puedes ir alrededor de Escazú a tomarte un café en una terraza, porque es que ni siquiera eso lo pueden planificar. El centro cultural, el centro autóctono, digamos, que tenga todo ese desarrollo para la visitación y que tenga los atractivos. Acerrí es un pueblo mágico. Orotina es un pueblo mágico. Santana tuvo una vocación agrícola. Hoy ya es más bien, tiene otras connotaciones más modernas, yo creo que va a llegar a ser una gran ciudad Santana en algún momento si la destraban. Pero bueno, quería compartir eso con usted y no sé si tiene alguna observación. No, mira, sobre ese tema tenés toda la razón. Lo que pasa es que se ha hecho una centralización de la toma de las decisiones. Ahora, si uno, desde la óptica de las políticas públicas, uno podría pensar, bueno, ¿por qué eso? Bueno, por tener el control. Porque tener el control del gobierno central. ¿Es necesario que todo pase por el gobierno central? No. Yo como ciudadano de un cantón puedo decidir qué hacer con mi propiedad. Bueno, hay un plan regulador donde dice las cosas. Y en eso que vos te decís, te voy a poner un ejemplo. Costa Rica, en el indicador del Foro Económico Mundial, Costa Rica, en la parte que tiene que ver con tramitología de 180 países, está en el país 126. Nosotros en promedio duramos alrededor de 6 meses o 8 meses para dar un permiso. En los países nórdicos, usted dura, para obtener un permiso para abrir una cafetería o cualquier local, usted dura lo más 15 días y lo hace por internet todo. Cuando digo de eficientizar el Estado y que el Estado no es una función en sí mismo, a eso me refiero. El Estado tiene que estar abocado a servirle a los ciudadanos, a los que le pagan los impuestos. Debe estar abocado a hacer de tal manera de que facilitarle todos los trámites. No es que usted llega hoy a una ventanilla y le dice, mire, esta es la lista que tiene que traer. Llevad vos y después te dicen, no, mire, es que me faltó esta otra lista. Y cuando ya lleva la segunda lista, dice, no, mira, es que tenés vencidos los papeles que presentaste en la primera lista. No, es terrible porque inclusive cuando usted va voluntariamente a pagar los impuestos te reciben con mala cara. O sea, ni siquiera cuando les estás pagando te reciben con modales, con servicio al cliente. Así es. Es terrible, sí. Desgastante y desmotivante, la verdad, para el inversionista poder trabajar en este país. Don Walter, se nos agotó el tiempo. Antes de irnos, tenemos como una tradición en este programa y es hacerle una pregunta a usted que llamamos si yo fuera presidente. En este caso, don Walter, si usted fuera el actual presidente de este país, 3 o 4 propuestas concretas de acción inmediata que nos pudieran ayudar a poder paliar la crisis que estamos llevando y a poder solventar esta situación. Uno es eficientizar el Estado.
reactivar esta economía es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Hoy muchas personas que vivían de un pequeño negocio están padeciendo hambre. ¿Sí? Y lo otro es reducir nuestras deudas. O sea, no podemos seguir endeudándonos nosotros como país. Imagínense que recibimos 1.500 millones en noviembre, ahora recibimos 500 millones y con esto 1.700 millones. Lo sumamos a la deuda externa, estamos hablando de casi 4.000 millones y tenemos de deuda externa 3.000 millones de dólares. Entonces vamos a llegar a tener entre 7 y 8.000 millones de dólares. Perdón, don Walter, lo corrijo. La deuda total es de 42.000 millones de dólares. O sea, que le agregaríamos 4.000, serían 46.000 millones de dólares. Es una suma astronómica en comparación a lo que vamos a pedir prestado. Impagable. Sí, impagable. Impagable. Y entonces aquí, como les había dicho dentro del desarrollo del programa, hay que eficientizar al Estado. El Estado no es una función en sí misma, ni es un fin en sí mismo. Es una institución que tiene que estar en función de los demás. Tenemos que apoyar, pero la otra parte que tenemos que hacer, y que no lo hemos mencionado y me voy a permitir hacerlo, es que tenemos que erradicar la evasión fiscal en este país. Muy importante, muy importante. O sea, la evasión fiscal y la elusión fiscal, mire, en un informe que acabo de hacer y tomando datos de la CEPAL, la evasión y la ilusión fiscal anda alrededor del 8% del Producto Interno Bruto de este país. Significa que si nosotros como país cobráramos todos los impuestos que tenemos que cobrar, no tendríamos por qué, primero no tendríamos déficit y segundo no tendríamos por qué ir a pedir más dinero. Tendríamos suficiente, no tendríamos déficit. El déficit primario de nosotros sería cero, como en el 2000. Entonces, esas son como así las temas más que haría de inmediato y bueno, y seguir apoyando a la seguridad social en este país, seguir apoyando a los agricultores que están haciendo un gran esfuerzo para darnos los alimentos y seguir apoyando también a los maestros, que es un tema muy importante que a veces se deja de lado. Son los que hoy están sosteniendo la educación en este país. Y los maestros son muy importantes porque son los que hacen los ciudadanos del de mañana. Depende cómo sea la educación y depende la formación y la orientación que le dé maestros si vamos a tener a los ciudadanos del día de mañana. Sí, excelente. Totalmente de acuerdo. Adelante, Alberto. Sí, muchas gracias, don Walter. Ha sido un conversatorio muy enriquecedor, la verdad. Muy interesante sus propuestas, muy interesante su análisis. Es evidente que propuestas, ideas, soluciones existen. Lástima que el gobierno tiene una venda alrededor de los ojos y tiene una rigidez o una miopía que no quiere ver lo que está sucediendo y no quiere ver las verdaderas soluciones que tendríamos por delante. Muy difícil salir adelante así, ¿verdad? Sí, don Walter. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por este conversatorio que realmente ha sido muy, muy sabroso, muy rico. Gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad para conversar de este tema y gracias a ustedes, como les decía, que tomaron la decisión de hacer este tipo de programas. Este tipo de programas permiten que el ciudadano se informe y que tenga otra visión de lo que están planteando, de lo que te dicen los medios de comunicación o lo que el gobierno quiere decir. Que existen maneras de hacer las cosas. Vea, una de las cosas más valiosas que puede tener el ciudadano en su experiencia de vida, el ser humano, el ciudadano, es la libertad. Y aquí nosotros tres gozamos de una libertad enorme para poder conversar, para poder analizar, para poder hablar, para poder traer personas como usted que nos den sus propuestas. Y efectivamente, nuestra misión es llevar estos datos a la persona y que la persona los asimile para poder construir criterio, porque nos parece indispensable la construcción del criterio para que no nos vacilen, para que no nos engañen con trucos de mercadotecnia, para no caer en pasiones y tomar decisiones que realmente nos permitan, por un lado, contener la voracidad fiscal de este y otros gobiernos, poder promover, como usted bien indica, que la actividad económica sea virtuosa, sea un círculo que sume y que sube y que nos lleve hacia el futuro para mejorar también la educación.
y aspirar a eso, a crecer, a recuperar el país, este país que realmente es muy valioso y no tenemos otro y no lo podemos reponer, no podemos dejar que nos lo roben. Muchísimas gracias, buenas noches. Don Walter, disculpe. Sí, no, muy buenas noches a ustedes y muchas gracias. Miren, si el pueblo está informado, toma las mejores decisiones, porque usted y yo queremos a este país mucho y tenemos una visión de país como tal. Y este país tenemos que construirlo juntos. Si juntos construimos un país, todos estamos de acuerdo con este país. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y también es muy importante que el ciudadano sepa de cuál fuente beber, porque también hay información que está, digamos, de alguna manera diseñada como un producto para que el ciudadano caiga en ciertas trampas, ¿verdad? Creo que este tipo de programas son los que generan el contraste, porque no hay patrocinio. Y eso es así de sencillo. Mientras no hay plata por detrás, lo que hay son buenas intenciones. Es el anhelo y el compromiso ciudadano de llevar algo de valor a la población. No hay patrocinio ni hay ningún interés en particular. Entonces tampoco podemos irnos sin agradecer a las personas que nos están viendo, que todas las semanas nos siguen, nos comentan y en realidad son el sentido de este programa, la razón de ser de este programa, que lo que queremos es informarnos, comunicar y educarnos. Muchas gracias y por favor, si les gustó el programa, ayúdennos compartiendo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.